por seguirnos en la transmisión. Esperamos. Creo que para Dios estuvo perfecto y para mí fue demasiado. ¿Cómo están? Yo sé que con frío. Por ahí me estaban diciendo que se había escapado Elsa. Qué gusto verlos, familia. Y pues seguimos en nuestra serie. ¿Cómo se llama? Principios. ¿Qué pasó? ¿Se les fue la risa? Serie Principios. Y estamos leyendo y hemos estado estudiando varios puntos, pero quiero hacerte hincapié en esta parte de por qué principios, por qué esta serie y por qué en este tiempo. Mira al lado, nos estamos preparando. Hemos hablado mucho, ¿no? Que el primer ataque del enemigo, la primera arma del enemigo, o para verlo así en los cristianos, uno de los ataques más comunes es a través de la ignorancia. ¿A través de qué? Ya al lado, a través de la ignorancia. Eso, suéltalo. El enemigo lo que busca es que a través de una ignorancia, a través de no conocer, de no estudiar, poderse meter. Colosenses 2, del 4 y el 8 voy a leer. Dice, y esto les digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Díganle al lado, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mi esposa dice una frase que me encanta y lo dice, es como su eslogan que ella debe de traer. Ya no es tiempo de perder el tiempo. Y quiero que entiendas que los tiempos ya no son iguales que antes, lo que estamos viviendo ya no es lo mismo, pero es importante que tú y yo estemos preparados, y para eso es esta parte de principios, para eso es recapitular, estudiar las bases, porque tú como cristiano tienes que entender y conocer cuáles son las bases de la doctrina. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si alguien llega a decirte, hey, vente, Dios te va a prosperar y compra una espina de la cruz, tú vas a decir, espérate, yo entiendo bien lo que es la fe verdadera, yo entiendo bien lo que es a través de Jesús, lo que es cada una de las cosas, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y conociendo esto, tú y yo vamos a estar preparados para que no cualquier persona venga y nos engañe. ¿Venga y qué? Y nos engañe. Acompáñame a Hebreos 6, del 1 al 3. Y ha sido el versículo, bueno, la parte clave de esta serie. Y dice en el 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hablábamos y estudiábamos que la perfección es una... Híjoles. Una madurez, ¿correcto? Cuando la Biblia te habla y dice, tienes que llegar a la perfección, no se refiere a que ya no vas a cometer errores, se refiere a que tú vas a estar maduro. Di conmigo, maduro. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que ya lo estudiamos, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hemos estado estudiando estos miércoles estas bases bíblicas, estas bases de todo cristiano. La semana pasada estudiamos la doctrina de los bautismos y el día de hoy vamos a estudiar la imposición de manos. Y quiero que entiendas por qué es importante que tú conozcas realmente la palabra. Di conmigo, conocer la palabra. Decía una frase un pastor que admiro mucho, el pastor Sergio Anaya, y él decía, de esta parte, gracias, la ignorancia ungida no deja de ser ignorancia. ¿Sí me escuchaste? La ignorancia ungida no deja de ser ignorancia. O sea, tú puedes decir, Dios me ocupa mucho, Dios me ocupa para sanidades, Dios me ocupa en milagros, y cuando yo digo algo pasa, y puede ser increíble, y nos ha tocado, pero el hecho que Dios te ocupe,
no quiere decir que vas a dejar de estarte preparando. Cuando tú confías más en tus dones y dejas de confiar en lo que Dios está haciendo, eres el blanco más sencillo para Satanás. ¿Sí me escuchaste? Cuando tú dices, Dios me ocupa para que la gente venga y soy un buen evangelista, pero cuando te dicen, oye, ¿y qué pasa de las doctrinas fundamentales? Y no sabes contestar, de la noche a la mañana puedes tirar a mucha gente. Hay una serie que, por amor a ustedes mismos, que me recomendaban de una serie fuerte de una iglesia, por verlo así, pero que ocupa muchas cosas que dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Nos ha tocado escuchar a pastores que dicen, esa persona que falleció, que nos cuida desde el cielo, y dices, oye, ¿seguro que conoces de Dios? ¿Seguro que estudiaste? Hay una persona que aseguraba que si no te bautizabas en agua no podías ser salvo. Tú dices, bueno, entonces, ¿cuántos años llevas de cristiano? Entonces, ¿qué te han estado enseñando? Si tú sigues viviendo en la lechita de decir, Dios te quiere prosperar y Dios te hizo para cabeza y no cola, el día de mañana que vengan los problemas, vas a poder caer muy sutilmente. ¿Cómo se forjan los mejores matrimonios? Con los mejores problemas. A través de la peor enfermedad. Di conmigo, a través de la peor enfermedad. A través de engaños, a través de sufrimientos, a través de hambre, a través de problemas, de que te corrieron del trabajo. Es como se genera un matrimonio fuerte. ¿Y cómo crees que se van a generar los mejores cristianos? A través de problemas, dice la palabra, y se hicieron fuertes en batalla. Entonces ahora entiendes que tú necesitas pasar por pruebas para que tu fe sea limpiada, pero de igual manera es importante que no nada más puedas dejarlo todo a la fe y a decir, Dios nos va a ayudar, sino tú tengas una palabra con la cual tú puedas basar. Di conmigo, una palabra. Es increíble, pero cuando tú recordarás cuando Jesús y Satanás los lleva a Jesús, Satanás citaba la palabra, o miento yo. Él decía, aviéntate de aquí y a sus ángeles mandará. O sea, conocía la palabra, los diablos conocen la palabra, pero eso no quiere decir que sean salvos. Entonces quiero que llegues a este punto de poder decir, yo necesito seguir aprendiendo en Dios, pero seguir todo lo que aprendo, llevarlo a la vida diaria. No puedes dejar tampoco nada más todo a los dones. Hemos tocado una parte de Sansón, que Dios lo ocupaba demasiado, que tenía demasiada fuerza, que venía el Espíritu Santo sobre ellos, pero hubo una parte donde Sansón, diciendo, Dios nos salvará, y él ya estaba rapado, y decía que venía la fuerza hacia él, que es casi llamas a mí, y de repente empieza a tirarlo, y dice la Biblia, pero el Espíritu ya no estaba con él. La diferencia entre conocer o tener una relación entre el Espíritu Santo y solamente saber ocupar tus dones. Entonces, esta serie nos ha llevado a podernos preparar para las cosas que vienen. Di conmigo, no es por espantarme, pero es entender que ya estaba escrito. Acompáñame a 1 Timoteo 5 y hoy vamos a ver la imposición de manos. Porque hoy en día es muy sencillo, muy común escuchar cruzadas, escuchar gente que va imponiendo manos, que va haciendo cosas, pero quiero que entiendas que no es cualquier cosa. ¿No es cualquier cosa? No es nada más decir, bueno, pues voy a ir y voy a imponer manos, voy a ir y voy a hacer esto, sino la Biblia nos llama a estar atentos a toda cosa. Cierra tus ojos, 1 Timoteo 5:22. Lee esta parte conmigo para poder empezar. El día de hoy el tema se llama la imposición de manos. Y dice 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿No impongas con qué? Ligereza. Con ligereza. No dice, ay, es que lo impusiste como medio raro. No, sino refiriendo que no lo hagas como cualquier cosa, como sencillo, sino puedas entender realmente que hay un gran cargo al imponer manos. Y dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, tenemos que entender que no cualquier persona puede venir a orar por nosotros, no cualquier persona puede empezar a hacer cosas. Y ahorita vamos a empezar a desglosar qué engloba
el imponer manos. ¿Y por qué dice la Biblia, no impongas con ligereza? Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Y dile, Señor, te damos las gracias porque eres bueno. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia. Padre, te pedimos que seas tú quien nos hable el día de hoy, quien nos transforme, quien nos lleve de más a más. Habla todas nuestras vidas, Padre. Permítenos seguir creciendo y madurando en tu palabra, pero de igual manera trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestro matrimonio, en nuestra vida, y en cada cosa que hagamos queremos adorarte y exaltarte. Señor, ya no es tiempo de perder el tiempo, y hoy queremos venirnos a preparar para estar dispuestos a lo que venga. Señor, nosotros estamos confiados en ti y en lo que tú vas a hacer, Señor. En ti estamos confiados y de ti nos estamos llenando y preparando, Señor. Síguenos madurando. Gracias, Espíritu Santo. Pon un carbón encendido en mi boca para que toda palabra que yo diga no sea de parte mía, sino toda palabra sea únicamente de parte tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay lugares o retiros o cosas que hacen que dicen, es que me mandaron a un lugar. Y nos contaba una persona que venía de lugares de esos que dicen, ay, es que me mandaron a una granja y pagamos un retiro y hicimos un pacto de no hablar. Ya recordarán o ya ubicarán esos lugares. Y decía, y cualquier persona venía y nos imponía y oraba por nosotros. Ahora quiero que entiendas qué importancia es o qué delicado es la imposición de manos. La imposición de manos se ocupa para varias cosas. Di conmigo varias cosas. Número 1, vamos a ir desglosando cada uno, es sanidad. ¿Correcto? Para sanidad. Acompáñame a Marcos 16, del 17 al 18. Tenemos la computadora más rápida del oeste. Se los dije. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Y sanarán. ¿Correcto? Está hablando Jesús y diciendo, aunque coman cosa mortífera no van a morir. Sobre los enfermos pondrán manos y ellos sanarán, ¿correcto? Lucas 4, 40. Vamos a ver varias partes o varias cosas o varios ejemplos de cómo la Biblia ocupa y refleja la imposición de manos. Lucas 4 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué? Los sanaba. Vamos a otro versículo, Lucas 13. Lucas 13, del 10 al 13. Ve cómo está hablando aquí de esta parte de Jesús y entendemos que el imponer manos es algo importante. Y dice en el 10, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Estaba Jesús platicando, estaba Jesús dando su clase y decía, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y en el 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Por último, Hechos 28:8 dice, y aconteció que el padre de Publio, Hechos 28:8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué dice? Le impuso las manos y le sanó. ¿Correcto? Aquí vemos varios ejemplos, pero quiero que entiendas que no son los únicos. Yo saqué unos cuantos para poder terminar el día de hoy, poder acabar con la gracia de Dios a las 10 de la noche más tardar. No, tenemos que entender que la imposición de manos, a través de la imposición de manos, se da sanidad. ¿Correcto? Oras por sanidad. No es que seas tú, es que Dios es a través de ti, pero es la imposición de manos. ¿Correcto? Entonces, primer punto, se impone manos para sanidad.
Segundo punto, para liberación. Lucas 4:41. Dice, también salían demonios de muchos, dice, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Si lees Lucas 4:40, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Ahora quiero que entiendas algo importante. Quiero enfatizar por qué dice la Biblia no imponer las manos con ligereza. Cuando tú llegas y te acercas y dices, bueno, no sé si alguna vez has estado en una liberación, pero dices, no pasa nada, es algo común. Y si tú no has orado, si tú no entiendes realmente el peso, el chamuco te va a dar una sangoloteada. No es por tus fuerzas, no es por tu conocimiento, es por el Espíritu de Dios. Pero tienes que estar entendiendo que no vas a imponer las manos con ligereza. Y de igual manera, si alguien llega y dice, bueno, pues déjame orar por ti, y esa persona trae un espíritu de rebeldía, ¿sabías que hay transfusión de demonios? ¡Ay, jole! Para aquellas personas que dicen, ay, que ore por mí, que ore por mí. Si su pastor lo está respaldando, adelante. Oh, ay, jole, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se les fue el gozo? Número 3. La imposición de manos es para bendecir. Mateo 19, del 13 al 15. Me encanta esta parte y quiero anunciarte algo importante. Para diciembre 6 tendremos presentación de bebés. No hay bautizos, lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? No hay bautizos de bebé, pero sí es una presentación de bebés en el cual presentan a los nuevos integrantes, los que el día de mañana probablemente estén tocando en la batería, están cantando. No es que queramos deshacernos de Brian, pero es que Dios nos manda a crecer y a ser discípulos. ¡Qué barbaridad! Escuché varios cuando dijeron deshacerse de Brian. Mateo 19, del 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero ves, le llevan niños a Jesús, ¿para qué? Para que pusiese las manos sobre ellos, le impusiera las manos y orase, y los discípulos le reprendieron. Y dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Y en el 15 dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces entiendes que cuando impones manos, igual es para bendecir. Yo sé que de aquí, ahorita no hay escuelas en la calle, no es como decirle, bueno, pues oro para que te vayas a la escuela y se va el niño a la sala. Pero la costumbre, lo correcto es poder imponer manos, y a través de la imposición de manos viene también una bendición hacia la gente. Marcos 10:16. Yo sé que están apuntando, pero si la computadora lo está haciendo rápido, creo que todos podemos esforzarnos. Miren, qué barbaridad. Nada más cierro los ojos y abro y ahí está. Marcos 10:16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Está hablando de la misma historia, pero hablando de otro discípulo, de otra parte, de otro punto de vista, de otro evangelio. Pero entendemos que entonces la imposición de manos también incluye bendecir. Entonces ya vimos que la imposición de manos da sanidad. A través de la imposición de manos viene liberación. A través de la imposición de manos viene el bendecir. Número 4, imposición de manos es para delegar autoridad.
Ahora quiero hacer un énfasis en esta parte. La Biblia habla que para una autoridad, cuando se levantaba gente, se oraba por esa gente, pero tampoco es imponer las manos a ligereza. Di conmigo, se refiere a varias partes ahí. Está hablando de eso lo dice de imponer las manos en 1 Timoteo 5. Y recordemos que Timoteo está empezando, por verlo así, el ministerio, y Timoteo está llegando, es un joven guiado por Pablo, pero está empezando una iglesia. Está empezando y le escribe la carta Pablo y le dice, no impongas manos con ligereza, por dos cosas principales. Primera, para evitar imposición, la transfusión de demonios. Y segunda, poder entender que cuando se levanta una autoridad, la autoridad tiene que cumplir con las características. Tiene que cumplir con las cosas a delegar. Estaban hablando, por ejemplo, como personas nuevas, nuevos creyentes, llevando a gente que llevaba 20 años conociendo de Dios. Ahora, no te equivoques, yo he conocido mucha gente que en un año o en 6 meses lee lo que 20 años de cristiano no has hecho. O bueno, no hemos hecho, para que no te sientas. Gente que dices, wow, ¿cómo es posible que apenas Dios te haya tocado y tú ya hayas leído la Biblia y yo todavía sigo buscando Génesis a la mitad de la Biblia? ¿Cómo es posible que tú apenas hayas escuchado de Dios y ya hayas querido leer un libro y yo llevo 15 años de cristiano y ni siquiera he podido abrir un libro cristiano? Pero no fueran los de Harry Potter porque te sabes todos los tomos. Híjole, qué seriedad la tuya. Su silencio me pone nervioso. Entonces entendemos por qué se refiere a esta parte. Y el cuarto punto, se imponen manos para delegar autoridad. Acompáñame a Números 27, 18 al 20. ¿Por qué te leo tantos capítulos? Para que tú puedas entender de dónde viene cada parte, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Las manos se imponen con esto y no se imponen con ligereza porque tienen gran cargo, porque tenemos que entender que las doctrinas principales es donde puedas sacar, para que tú el día de mañana puedas decirle a alguien, Dios te quiere bendecir, y te empieza a preguntar cosas y tú le puedas decir, en la Biblia viene, la Biblia está escrita. Números 27 del 18 al 20. Dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Y qué dice? Y pondrás tu mano sobre él, y pondrás manos. Dice el 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca. ¿Correcto? La forma correcta, o lo que se puede entender, es como, para entenderlo más sencillo, ¿alguien ha visto las películas esos de Inglaterra, donde sale el rey Arturo y toda esa parte, donde sacaban su espada, y le ponían en los hombros y luego en la cabeza, y les decían, tú eres Sir Samuel, ¿no? Entonces era la forma correcta, imponer las manos, orar por esa persona y imponer las manos delega autoridad. Acompáñame a Deuteronomio 34, 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, este mismo por el cual Moisés había orado, dice, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Por qué qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Qué increíble es esa parte. Entonces entiendes que cuando tú oras por alguien, levantándolo como una persona, como una autoridad, primero está llevando el respaldo tuyo, y segunda, no lo vas a imponer con ligereza. Josué, ¿qué vino a hacer de Moisés? Josué se hizo como un hijo espiritual, el cual terminó la tarea que Moisés tenía que cumplir, que era cruzarlos o llevar al pueblo al otro lado del Jordán. Entonces, imagínate si Josué hubiera hecho eso con una persona, que Josué hubiera dicho, ya me voy de aquí nadie me entiende, me voy a regresar a Egipto.
no hubiera cumplido Josué su promesa que Dios le había dicho. Hechos 6, del 3 al 6. Sigamos aprendiendo. Yo sé que es más increíble cuando les leo y les digo Dios los va a bendecir y nosotros somos cabeza y no cola, pero tienes que entender que es necesario estos fundamentos para cualquier cosa que venga más adelante. Tienes que entender que tú tienes que conocer la palabra, porque unción ungida, más bien la ignorancia ungida, no deja de ser ignorancia. Di conmigo, la ignorancia ungida no deja de ser ignorancia. Entonces con esto podemos seguir aprendiendo y preparándonos en la palabra de Dios. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dame un minuto hasta ahí. Esta parte lo vimos hace unas semanas, en el cual estudiábamos la parte de Hechos 6, y veíamos que estaban los discípulos hablando, empezaba a haber disputas entre el pueblo de Israel, entre los judíos, y él empieza a decir los discípulos, ¿sabes qué? No es justo que estemos viendo esta parte y aparte de todo tengamos que estar cuidando otra cosa. Entonces manda a los discípulos y dicen: busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y quiero que entiendas esa parte. Ahorita voy a seguir leyendo. No dice busquen 7 personas que no tengan nada que hacer, ¿o sí? No dice busquen 7 personas o agárrate a 7 que vayas encontrando, o conforme los primeros 7 que encuentres, agárralos. Entonces entiendes que cuando delegaban a alguien, cuando levantaban a alguien, eran personas que cumplían con ciertas características. Por eso la Biblia dice: no impongan las manos con ligereza. Y dice en el 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el 5, ve esta parte, dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Proselito de Antioquía, Padre de la Gloria. Por si gustas un nombre, puedes escoger. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué dice? Les impusieron las manos. Entonces tienes que entender que cuando se imponen las manos, hay una gran responsabilidad. Cuando se imponen las manos, no es decir, bueno, pues, ¿a quién levantamos? Bueno, pues, ¿a quién va a orar por mí? ¿O qué va a pasar? Porque si tú estás teniendo un espíritu de rebeldía, sin problema se lo puedes pasar a alguien. O viceversa. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no estás saturado del Espíritu Santo y vas como a decir, pues, esta persona me cae bien, y le impones manos, ¿quién sabe qué estés pasando a tu vida? Por eso te dice la Biblia: no impongas las manos, ¿qué? Con ligereza. Entonces vamos a hacer un recuento. Las manos, o la doctrina de imposición de manos, la primera es para sanidad, la segunda para liberación, la tercera para bendecir, la cuarta para delegar autoridad, la quinta para bautizar en el Espíritu Santo. ¿Correcto? Hechos 8, del 14 al 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y en el 16 dice: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos.
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Está hablando aquí que ya habían aceptado a Jesús, que ya habían sido bautizados en agua, pero de esta parte, y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, ¿y qué? Y profetizaban. Pero el 6 que dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Entonces entendemos que el Espíritu Santo también viene a través de la imposición de manos. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Creo que me equivoqué, ¿verdad? Perdóname. Vamos a leer Hechos 8:14. En el 17 dice, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos 8:17, perdón. Y Hechos 19, del 4 al 6. Es donde habla la parte de Pablo. Y del 4 al 6 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y en el 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en el 6 ahora se dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos dos claros ejemplos en Hechos 8 y Hechos 19, en el cual se imponen manos para que venga el Espíritu Santo sobre la gente. ¿Correcto? Y número último, se imponen manos para impartir dones. Di conmigo, se impone manos para impartir dones. ¿Correcto? Primera de Timoteo 4. El 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, ¿con la qué? Con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Correcto? Entonces, con la imposición de manos. Y 2 Timoteo 1, hablando de la misma acción que había pasado en Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. 2 Timoteo 1, dice 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. Entonces quiero que entiendas algo. La doctrina de imposición de manos te va a llevar a ti a poder madurar, a poder entender que no es como cualquier cosa llegar con alguien y decirle, pues vamos a orar, y luego ponerle las manos. Tampoco se trata de vivir con miedo. ¿De vivir con qué? Miedo. Me ha tocado gente que salimos a evangelizar y cuando va a poner las manos, a nadie quiere tocar por lo mismo. Digo, ahorita con el COVID todos se espantan que le impongas mano. Yo lo sé. Pero cuando se refiere a esa parte, se refiere a que no lo veas nada más como cualquier cosa, sino que trae una gran responsabilidad, que trae una gran autoridad y que trae un gran mover, el que tú vayas y le pongas las manos a la gente. ¿Por qué estamos tocando esta serie? La Biblia dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Qué triste es escuchar a gente que no es cristiana, que tú le puedas decir, dime algún versículo y te diga muchos. Dime una doctrina y te pueda decir demasiadas. Y tú le digas, bueno, sí, yo creo que sí es así. Sí, sí, eso. No, es que la fe, sí, claro, sí. Y después te llegas y te quedas pensando y dices, ¿será? ¿Pasará? Estos tiempos de esta serie ha sido para que tú y yo podamos entender que necesitamos llegar a la perfección. Y no vamos a llegar a la perfección nada más a través de trabajar el carácter.
sino también tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Necesitamos qué? Conocer la palabra de Dios. Si me puedes ir ayudando, Cris, porfa. Familia, es importante que tú y yo entendamos que los tiempos ya no están para jugar. ¿Ya no están para qué? Para jugar. Me encanta lo que dice mi esposa, no es tiempo de perder el tiempo. Cada vez los tiempos vienen más complicados, hay muchas cosas, muchas situaciones, controversias que salen ahorita con esta vacuna que va a salir. Muchas cosas que quién sabe qué vaya a pasar. Pero que tú y yo necesitamos entender que es tiempo de prepararnos en Dios. Que es tiempo de poder decir, yo no soy un cristiano que nada más cree que a través de fe va a pasar. Sino decir, yo sé la palabra de Dios, yo sé lo que va a pasar con Dios. Imagínate la gente que está orando y diciendo, Dios, que la tribulación no llegue a mi vida. O llegue la tribulación. Tiene que llegar. Es una cosa inclusive absurda decir, Dios, que no vengan rumores de guerra a nuestra vida cuando Dios dice, y vendrán rumores de guerra. ¿Estás de acuerdo? Estás prácticamente orando, Dios, que no se haga lo que tú habías dicho que tú hicieras. Lo increíble de esto es que conociendo la palabra, podrán venir, podrán ofrecerte, podrán decirte, pero nada te va a mover. Oí a una joven que me impactó bastante, que esta chica está estudiando psicología, es una congregante, y le decían, ¿y a ti no te mueve lo que te dicen? No te mueve el estudiar, obviamente estén estudiando a Sigmund Freud. Si tú estudias, es la persona que dices, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible lo que diga que está en contra de la Biblia? Hay muchas cosas que tú puedes leer de él y hay gente que sí lo llega a mover. Pero cuando tienes, y esta chica decía esto, cuando tienes tus bases bien cimentadas, cuando tienes tus principios bien cimentados, cuando tienes el conocimiento verdadero, te digan lo que te digan, no te mueve. Te digan lo que te digan, no va a pasar. Te ofrezcan y te presionen, tú mantienes tu fe firme. Pero esto se necesita, tener el conocimiento. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Yo sé que si te digo, familia, ¿estás preparado para lo que viene? Yo diría principalmente no. Hablando de mí. Pero es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Es que no está en tus fuerzas. ¿Sabes qué? Es que yo voy a estar contigo, pero tú te has olvidado de leer lo que yo quiero darte para ti. Tú te has olvidado de prepararte y de estudiarte para cualquier cosa que venga. Qué increíble es el poder decir, soy colaborador, por ejemplo, con los colaboradores hablábamos y decíamos, el pueblo, dice, se hicieron fuertes en batalla, y poder decir, a pesar de lo que venga, Dios nos ha estado preparando para lo que venga. Poder decir cualquier cosa. Daba a mi esposa una prédica que me impactaba. Decía, wow, ¿quién le enseña? Y ella decía que tu dolor, que tu adversidad, que tu debilidad de hoy sea tu fortaleza de mañana. Y cada cosa que estás pasando, cada cosa que vas a pasar, es lo que te va a poder ayudar. Pero si tú no tienes la Biblia cimentada, si tú tienes una emoción nada más, si tú crees que en la Biblia nada más dice Juan 3:16 y todo se repite en todos los versículos, muchas cosas te van a terminar desanimando. Más es importante que tú y yo estudiemos la palabra. Tú y yo nos preparemos. Tú y yo no dejemos estudiando. No dejemos de buscar de Dios, no dejemos de orar, no dejemos de leer, no dejemos de prepararnos, porque los tiempos ya no son tan tranquilos como ahora. Estaba hablando con un pastor, y ese pastor nos decía algo curioso. ¿Sabes cómo? No sé si afecta esto en Facebook, pero ¿sabes cómo va a afectar el que no haya quedado Donald Trump?
Él ha considerado, para que lo entiendas así, amada iglesia, la última línea de resistencia a los Estados Unidos. Para toda esa libertinaje, todas esas cosas que vienen. ¿Y tú crees que seguimos perdiendo el tiempo en decir, ay, es que no me saludó? Ay, es que yo soy cabeza y no cola, y te olvidas realmente de que Dios te mandó a estudiar la palabra, a decir, tú eres un guerrero mío, y tienes que aprender, y tienes que madurar, y tienes que crecer. Nos enfocamos a veces en tantas cosas vanas, en decir, ay, es que la escuela, ay, es que... Ojo, con eso no te digo que no estudies, ni que no trabajes, ¿verdad? ¿Qué vas a comer? Pero sí te digo que puedas entender las prioridades de lo que se está viviendo. Que puedas despertar, iglesia. Dios nos dio estas dos series con una intención principal. La primera, que tú y yo tengamos los principios bíblicos. ¿No te diste cuenta que se juntaron las dos series? Principios, doctrinas, conocimiento verdadero. Y número 2, somos iglesia. Porque la Biblia habla y enfatiza en algo importante, que Él va a venir por su iglesia, por su amada, por su esposa, pero no viene por una iglesia que está dormida. Acuérdate en las parábolas cuando lo estudiábamos, habían 5 mujeres, 5 vírgenes despiertas y 5 dormidas. Y esas dormidas van a ser las que dicen, no, pues todo está tranquilo. Enfócate en que haya buenos reflectores. Digo, se ve muy bonito transmitir a través de HD. Se ve muy bonito que hayan cosas increíbles, que esté cómodo, pero a Dios lo que le importa no es que estés cómodo, es que la palabra pueda alcanzarte, es que la palabra pueda transformarte, es que la palabra pueda madurarte, es que puedas crecer y entender lo que Dios está haciendo y lo que está pasando. Digo, espero que hemos estado creciendo y madurando. Hechos habla de toda la persecución de la iglesia, pero a través de la persecución hay algo que nunca falta, y eso es Dios. Los discípulos tenían una convicción: a pesar de las cosas, a pesar de lo que venga, he decidido seguir a Cristo. Es tiempo que despertemos, iglesia. Es tiempo que digamos, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir perdiendo el tiempo, ya no puedo seguir preocupándome por cosas vanas cuando lo otro está latiendo y lo otro está sonando muy fuerte. Te decía que la Biblia narra de las vírgenes, y hay 5 vírgenes despiertas que inclusive preparan un poco más de alcohol, de aceite. Y 5 vírgenes que se les olvida llevar un repuesto. ¿Para qué? ¿Para qué si yo estoy aquí esperando al novio? Y la Biblia narra que las 2 se quedan dormidas, las 10 se despiertan antes de que llegara. Y les dicen las 5, oye, danos de tu aceite que ya no tenemos. ¿Sí recuerdan esa parte? Dame que ya no tengo. Y las 5 obviamente dicen, ni modo. Bueno, en la traducción, Emanuel viene hoy. Dice, ni más. Es decir, ¿sabes qué? Cada quien busca ese aceite propio. ¿Y qué tiene que ver esa parábola con estas cosas? ¿Qué significa el aceite? ¿Qué representa el aceite? La presencia del Espíritu Santo. Y tú quieres seguir dormida, iglesia. Tú quieres ser esa virgen que dice, no, todavía hay tiempo. Venimos a disfrutar, venimos a pasar el tiempo. Pues en lo que hacemos, aprovecha. Y Dios dice, ya no. Ya no son los mismos días. Soné como a viejito, pero ya no son los mismos días. Ya no son las mismas situaciones, ya no son las mismas cosas. Y yo te invito el día de hoy, iglesia, que puedas despertar. Que puedas entender que Dios no nos mandó nada más a la calma. Que Dios nos mandó a estar preparados. Un ejército que está durmiendo, no es un ejército que no sirve.
Un ejército que no sabe defenderse es un ejército que dice, pues nada más estás para entretener en lo que terminamos rápido. Pero cuando tú estás cimentado en la palabra, podrá venir lo que sea. Pero teniendo la palabra como base, teniendo la palabra como roca, Dios dice, ¿sabes qué? En este lugar yo he cimentado mi iglesia. ¿Qué virgen quieres ser? La que se le olvidó el aceite, la que se quedó muy cómoda diciendo, pues ahorita que llegue, sí me alcanza. O la que dice, yo voy a prevenirme, yo voy a despertarme, yo voy a prepararme para cualquier cosa. Yo te invito, iglesia, que te pongas de pie. Y creo que ya no es tiempo de perder el tiempo. Creo que ya no es tiempo de seguir diciendo, pues si no voy, pues me conecto. Sí, entiendo a veces por la distancia, por la situación. Pero si te vas a conectar para olvidarte que estás poniendo atención a la Biblia, será lo mismo que ver una novela sin ponerle atención. Si te vas a conectar sin orar a Dios, o si vienes a la congregación pensando, pues de aquí yo creo que nos vamos por los tacos. Amén. Digo, sí pasa, sí es bueno, pero después de que acabó la oración, si te conectas o si vienes nada más por apartar un lugar, será lo mismo que las 5 vírgenes que no llevaban esa prevención, que no llevaban ese aceite de más. Es tiempo de despertar, amada iglesia. Es tiempo de entender lo que está pasando en el mundo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, síguenos preparando, síguenos madurando, síguenos creciendo y síguenos llevando de más a más. Anhelamos, Señor, seguir aprendiendo de ti. Anhelamos, Señor, seguir creciendo en tu palabra. Anhelamos, Señor, seguirnos preparando. No permita, Señor, que seamos esas vírgenes que están dormidas sin haber llevado un poco más, sin haber preparado, sin haber previsto cualquier cosa, sino permítenos crecer, permítenos prepararnos, permítenos madurar, permítenos seguir avanzando en ti, Señor. Padre, no es tiempo de estar desperdiciando el tiempo. Permítenos, Señor, seguir creciendo en ti, bendito Dios. Padre, llévanos a nuevos niveles. Señor, despierta nuestro matrimonio, bendito Dios, despierta nuestra familia. Queremos despertar nosotros, Señor, y no queremos esperar el momento hasta que ya sea muy tarde y nos digan, ni modo, el novio ha llegado. Ustedes no pueden pasar. Sino queremos, Señor, estar preparados para toda obra. Queremos estar preparados para lo que vayas a hacer, Señor. Señor Jesús, queremos ser esa casa de adoración. Queremos ser esa casa que está preparada, esa iglesia que está dispuesta a lo que venga. Permítenos despertar, Señor, como iglesia. Dile ahí, Señor, queremos despertar como iglesia, Señor. No queremos enfocarnos en otra cosa. No queremos dejar que el mundo exterior nos tape lo que nos estás diciendo, Señor. No queremos que los afanes de esta vida nos distraiga tu propósito. No queremos, Señor, que queriendo buscar otra cosa o andar afanados por este mundo, terminemos perdiendo lo más sagrado que es a ti. Permítenos ser una iglesia despierta a ti, Señor. Permítenos estar preparados para lo que venga. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. Queremos ser una iglesia de adoración, queremos ser una iglesia firme en ti, una iglesia que conozca tu Biblia, una iglesia que esté preparada en ti. Queremos ser una congregación que te adore. Enciende ese fuego en nuestra vida. Y si hemos estado dormidos, si hemos estado distraídos, si hemos
estado desviando nuestra atención a otra cosa. Hoy venimos ante ti, Señor, diciéndote que hemos entendido que no es tiempo de perder el tiempo, sino es tiempo de madurar y de crecer y de avanzar, Señor. Y a pesar de lo que venga, hemos decidido seguirte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.